Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Sociales en Telequia, el canal secundario de resúmenes en Telequia. Bueno, lo prometido es deuda. Había subido hace poco un video de cómo rendir todo el examen final de sociología y hoy vamos a ver cómo rendir un examen final de psicología. Vamos a tratar de ver todos los puntos y autores importantes o relevantes que podrían ver en este examen final. Para empezar, hemos de decir que no hay un único paradigma en lo que se entiende como psicología. En realidad tenemos diferentes paradigmas. Conocerán la definición de paradigma de Thomas Kuhn como un conjunto de conocimientos que la comunidad entiende o avala como científicos, además de un conjunto procedimental de métodos y también valores. Es decir, que un paradigma determina la forma de ver e interpretar la realidad que tiene la comunidad científica. Dependiendo de a qué paradigma adhieras, vas a entender el objeto de estudio de tu ciencia y el método de estudio de tu ciencia completamente diferentes. Tenemos diferentes paradigmas, como por ejemplo el paradigma experimental, el paradigma conductista, el cognitivismo, el constructivismo y obviamente el psicoanálisis. Vamos a tratar de ver claramente cuál es el objeto y el método de estudio de cada uno de ellos y sus postulados centrales. Como habrán visto, la psicología es una ciencia humana moderna, relativamente contemporánea. Surge a finales del siglo XIX y se asienta a comienzos del XX. Una de las principales escuelas o exponentes paradigmáticos fue la psicología experimental de Wundt, por lo menos al comienzo de la psicología. Wundt había fundado un centro de experimentación con básicamente elementos que le permitían medir o cuantificar la actividad consciente. Por ejemplo, la percepción, los reflejos, la memoria, básicamente estas actividades elementales. El método era fundamentalmente la introspección, es decir, consultarle a la persona que estaba siendo parte del experimento cuáles eran sus impresiones y obviamente la autointrospección, la investigación o la experimentación sobre uno mismo, sobre la propia conciencia. Y el objeto de estudio de la psicología experimental es obviamente la conciencia. Ahora, en contra o para superar la psicología experimental fundada por Wundt, surge el conductismo de Watson. Watson plantea que la definición de conciencia de Wundt es imprecisa, inexacta, que da lugar a equívocos o a multiplicidad de interpretaciones y llega a la conclusión que el método introspectivo no es lo suficientemente fiable y experimental como para dar cuenta de una realidad fáctica. Ahí ya estamos viendo que el objeto de estudio y el método de estudio del conductismo, según Watson, van a ser diferentes que el de Wundt. Para Watson, la psicología debe estudiar la conducta observable, es decir, el objeto de estudio será la conducta observable. Y el método, obviamente, será la observación y la experimentación, pero en situación de laboratorio, es decir, controlando todas las variables con tal de ser lo más objetivo posible. De hecho, que investigue la conducta observable da cuenta del propio paradigma conductista, que investiga solamente lo que es observable, medible, cuantificable, que es susceptible de una medición empírica objetiva, dejando de lado todo aquello que no lo es. Es decir, al estudiar el conductismo la conducta, deja de lado otros aspectos que no son observables, como por ejemplo los procesos mentales o los procesos psicológicos o los procesos de aprendizaje, todo lo que sucede, por así decirse, dentro de la mente. Como no es observable, no es medible, no es cuantificable, entonces no se puede investigar científicamente, considerando la ciencia como aquello que estudia lo objetivo, lo positivo, lo demostrable. Ya recordarán los estudios de respecto de el reflejo condicionado, es decir, por ejemplo,
basándose en las investigaciones de Pavlov, cuando el perro asociaba que una campana tocada a la hora de la comida tenía relación directa con que iban a alimentarlo. Y por lo tanto, un estímulo que antes era neutro, como la campana, ahora pasaba a ser un estímulo condicionado, generando esa respuesta condicionada que era la salivación, que el perro antes realizaba de forma natural solo frente a los alimentos y ahora también frente al sonido de la campana. Es decir, asociando un estímulo neutro a una respuesta que en principio era natural. ¿Por qué? Porque el conductismo es precisamente el estudio de la conducta observable para su posterior modificación. Es decir, mediante esta estructura del reflejo condicionado se puede modificar la conducta. Y ha sido aplicable, por ejemplo, en entrenamiento físico, militar, en la educación primaria también, pero también en propaganda y en diferentes y sendas ramas donde este reflejo condicionado o también el condicionamiento operante, que es mediante estímulos positivos y negativos para reforzar o extinguir una conducta, se ha ido aplicando a lo largo del tiempo. Siguiendo esta misma línea en la que el conductismo surge para superar a precisamente la psicología experimental de Wundt, a partir de la década de finales del 40, 50 y 60, se va a dar un nuevo giro, una nueva revolución en Estados Unidos, que es el cognitivismo. El cognitivismo viene a superar y reemplazar al conductismo. Hoy en día hay pocas escuelas que sean estrictamente conductistas, la mayor de las veces son cognitivo-conductuales, es decir, que tienen parte de conductismo, pero también con su superación, que es el cognitivismo. Cognitivismo viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento, y fundamentalmente es el estudio de la psicología del conocimiento, o cómo aprendemos, retenemos e interpretamos la información, etc. Su objeto de estudio es la mente, es decir, todos aquellos procesos que habían sido dejados de lado por el conductismo. De hecho, esta es la principal crítica del cognitivismo al conductismo: ser excesivamente reduccionista, simplista, estudiar la conducta, que es algo muy elemental y no intrínsecamente humano. Conducta o etología también tienen los animales, por ejemplo. Y no por eso vamos a traspolar el estudio de los animales al estudio de la conducta humana, que sabemos que somos unos seres simbólicos, que usamos la palabra, que nos criamos en determinada cultura, etc. Por eso, no solamente estudia la mente, sino que estudia la mente en su contexto de desarrollo social, es decir, cómo aprendemos en una determinada sociedad. El cognitivismo surge fundamentalmente con la metáfora computacional. Con el desarrollo de la computación y la informática, se empiezan a ver ciertos paralelismos entre la computadora y la mente humana. Por ejemplo, la computadora tiene entradas y salidas, como también la mente, que ingresan los estímulos mediante precisamente los sentidos, y realizamos una respuesta luego de haberlo procesado. La computadora también procesa la información y en este caso nuestro centro de procesamiento sería precisamente nuestro aparato cognitivo. Y ese procesamiento es fundamentalmente lo que podríamos llamar lo que sucede dentro de la mente. Lo que antes era una caja negra para el conductismo, porque no se sabía lo que ahí sucedía, ahora con la metáfora computacional puede inferirse que tal vez la mente pueda procesar la información como la procesa también una computadora. Luego se van a desarrollar todo lo que tiene que ver con el desarrollo cultural de la mente. Por ejemplo, el mayor exponente de esto es Jeremy Brunner, que va a continuar las teorías de Vygotsky. Entonces ahí ya podemos pasar al otro lado del charco, por así decirse, a todo lo que es el desarrollo en Europa. Hasta ahora estamos viendo una línea conductismo-cognitivismo en Estados Unidos. Y del otro lado podemos tener lo que se suele denominar el constructivismo, es decir, cómo el sujeto construye su aparato cognitivo mediante la interacción con la realidad.
podríamos decir que tenemos un constructivismo individual en Piaget, como el niño, como una especie de científico que investiga la realidad, va desarrollando su estructura cognitiva, y un constructivismo social, es decir, que el desarrollo de esa estructura cognitiva es a partir de la interacción con los otros y con las herramientas de la cultura. De Piaget ya saben que fundamentalmente establece que el desarrollo de la estructura cognitiva es variable o cambiante a lo largo de la historia, que obviamente no es lo mismo como piensa un niño, que como piensa un adolescente, que como ya piensa un adulto. Ahí están los estadios del desarrollo que no son muy relevantes con respecto a, por ejemplo, las invariantes funcionales, es decir, aquello que sí acompaña todo el desarrollo del niño, que son la asimilación y acomodación. Es decir, cómo nuevos conocimientos son incorporados por el sujeto y estos a su vez modifican su estructura cognitiva. En cuanto a Vygotsky, podemos decir que su principal injerencia es que precisamente él diferencia las funciones psíquicas entre inferiores y superiores. Inferiores, bueno, como las que compartimos con los animales, la percepción y demás. Y superiores, la intrínsecamente humana. Por ejemplo, nuestra capacidad simbólica, nuestra capacidad de lenguaje, de lectoescritura, de cálculo, memoria, etcétera. Y estas funciones psíquicas superiores son adquiridas en la interacción con otros y con las herramientas de la cultura, mediante un préstamo de conciencia. Cuando nosotros, por ejemplo, eh, interactuamos con otros, adquirimos el lenguaje. Entonces, podríamos decir que el desarrollo de la estructura cognitiva es siempre en la interacción con otras personas, por ejemplo, en diálogos, en juegos, en colaboración, en actividades grupales, y precisamente con herramientas de la cultura que son, por así decirse, una reificación, son una cosificación de lo que otros ya han hecho de la cultura, libros, obras de arte, dibujos y demás. Esta teoría de Vygotsky va a ser luego, bueno, me estoy salteando la de zona de desarrollo próximo, es decir, cómo en colaboración con una persona de mayor conocimiento, experticia y desarrollo de su conciencia, puedes adquirir ese mismo nivel de desarrollo. Esta misma teoría será luego retomada por Brunner con su psicología cultural para adaptarlo al andamiaje, es decir, como una estructura que ya saben lo que es un andamio, estas estructuras que se ponen en las edificaciones para poder llevarlas a cabo. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, entre un experto y un novato, entre un adulto y un niño. Con eso tendríamos los principales aportes de estas escuelas psicológicas a la teoría del conocimiento respecto a la psicología, cuáles son su objeto y método de estudio. Y ahora vamos a pasar a la última parte, y tal vez la más extensa, que es con la que se refiere al psicoanálisis. De todas ellas, de todas estas escuelas, paradigmas o corrientes, obviamente la más distinta es el psicoanálisis, porque así como unos estudian la conciencia, otros la conducta y otros la mente, todas estas quedan por en la parte de arriba del aparato psíquico de Sigmund Freud, es decir, quedan del lado consciente. Lo que va a investigar Freud es la parte inferior, estoy simplemente haciendo una metáfora, la metáfora con las tópicas, y va a estudiar el inconsciente, es decir, todo aquello que ni es medible, ni es observable, ni es cuantificable, ni tampoco se puede inferir de lo que uno dice, no es un proceso mental consciente, no es la memoria, etc. Y obviamente lo va a investigar con el método de la asociación libre, es decir, que el paciente pueda expresarse libremente todo lo que venga a su mente, sin importar qué tan caótico, absurdo, ridículo, falto de pudor o como sea, sea esto que está expresando. De esa forma se podrían saltear los diques anímicos y las resistencias, como la represión, la vergüenza y demás. Obviamente hay otras vías de acceso al inconsciente, que son las que solemos llamar las manifestaciones del inconsciente, que a veces son en la vida cotidiana.
por ejemplo, el sueño, que Freud la había definido como la vía regia o el acceso principal al inconsciente, pero también hay otras, por ejemplo, los fallidos, cuando te equivocas un nombre por otro, los olvidos o lapsus, cuando no puedes recordar algo que de seguro sabes, por ejemplo, el nombre de un artista, de un autor, etcétera, o incluso, obviamente, los chistes. Todos estos se manejan bajo la lógica del inconsciente. No solamente porque no sean conscientes, porque no sean a propósito. Obviamente cuando estás durmiendo no estás consciente, cuando te equivocas no es que lo haces adrede y cuando te olvidas no es que estás olvidándote a propósito. Ya te quisieras acordar tal cual lo estás intentando. Pero más allá de que es porque no son conscientes, es porque precisamente se manejan bajo las dos leyes fundamentales que no sé si lo anoté aquí, que es la condensación y el desplazamiento. Y de ahí ya podría explicar proceso primario y proceso secundario. La parte de la conciencia está regida por el proceso secundario que se rige por el principio de realidad. Y la parte inconsciente está regida por el proceso primario, que es básicamente que la energía está libre, no fijada a representación, y precisamente se rige por el principio del placer, es decir, busca una satisfacción inmediatista lo más rápido posible. Ahora bien, como es el proceso primario, como la energía está libre, no ligada a la representación, para que lo entiendan en modo más sencillo, que no está ligada a ninguna palabra, entonces esa energía psíquica se mueve libremente. Puede producirse en condensación, es decir, que muchas representaciones se junten en una sola, o en desplazamiento, es decir, que una representación se desplace a otra. Ejemplo de desplazamiento, por ejemplo, cuando en el sueño sueñas que estás con un amigo, que estás con alguien, pero que en lugar de esa persona era otra, es decir, que se mueve de una a la otra. Y en el proceso secundario, la palabra está ligada, o la energía psíquica está ligada a una palabra o una representación. Ya que menciono lo de energía psíquica, cabe destacar la diferencia que Freud hace entre pulsión e instinto. El instinto como lo biológico, lo natural, lo genético, aquello con lo que naces, igual que con los animales. Y la pulsión como aquello que está en medio camino entre lo natural y lo psicológico. La pulsión nace en el cuerpo por una necesidad corpórea, por un deseo de satisfacción, por ejemplo, en el hambre, pero se va a realizar en un objeto de la pulsión que puede que sea el natural, por así decirse, entre comillas, o puede que sea otro objeto. Es decir, el objeto de la satisfacción de la pulsión está fuera del cuerpo, su destino es la satisfacción, y puja siempre, es una energía o una fuerza psíquica que básicamente va a tironear siempre por obtener o conseguir esa satisfacción, que puede que sea o no el objeto predestinado, bueno, como existiera. En realidad no hay objeto prefijado para la función, eso es lo que nos hace intrínsecamente humanos. Finalmente, habría que diferenciar, obviamente, primera tópica de segunda tópica. Lo dejé para el final, tal vez hubiera empezado por ahí, sería más claro. La primera tópica, ya saben, está compuesta por consciente, que es la parte de, bueno, los pensamientos actuales, los estímulos que vienen tanto del cuerpo como del exterior, y la toma de decisiones. El preconsciente, que es aquello que actualmente no es consciente, pero que puede ser susceptible de volverse a conciencia cada vez que uno quiera, por ejemplo, en la memoria, los recuerdos y demás. Actualmente no estás pensando en tu número de teléfono o en el nombre de tu madre, pero cuando quieras puedes traerlo a conciencia. Es decir, es inconsciente en el sentido meramente descriptivo. Y una división más tajante, vamos a poner acá una división así con puntitos, y una división más tajante con el aspecto inconsciente, que es inconsciente en el sentido de dinámicamente reprimido. Son representaciones irrepresentables para la conciencia, para decirlo en criollo, que molestan demasiado a la conciencia y que por lo tanto fueron expulsadas de ella. Y una fuerza
psíquica fueron expulsadas mediante la represión, y hay una fuerza psíquica constante para que ahí se mantengan abajo, que es la resistencia. Ahora bien, mediante el desarrollo de la propia clínica de Freud, fue dando cuenta que este modelo no cerraba del todo, entonces desarrolló la segunda tópica, que básicamente es una complejización de la primera tópica. Es básicamente lo mismo. Aquí el núcleo patógeno es el ello, el reservorio de la pulsión, eh, lo que vendría a ser el equivalente al inconsciente de la primera tópica. Ese ello, por así decirse, el contacto con la realidad y el mundo exterior, mediante que no se rija únicamente por el proceso primario del principio de placer, sino que se vayan incluyendo tiempos de espera y de postergación de la satisfacción, se va generando una capa exterior al ello, que es el yo. Es la capa que decide obviamente, cumplir la satisfacción que exige el ello, pero en el tiempo, la forma socialmente más aceptable, es decir, aceptando la espera, la postergación, el desplazamiento hacia adelante de la satisfacción. Ahí es donde se empieza a tomar las decisiones y surge el pensamiento representacional consciente, que es como Freud entendía el pensamiento, como un proceso de postergación de la satisfacción inmediata. Y finalmente, con la superación del complejo de Edipo, heredero de este, la aceptación de la prohibición del incesto y la prohibición del asesinato del padre, surge la conciencia moral, que es la interiorización de los mandatos parentales, es decir, de la voz paterna, mediante la inscripción de la ley. El yo queda en el medio, tironeado por las exigencias morales del superyo, las exigencias de satisfacción del ello y por la exigencia del principio de realidad. Bueno, hasta ahí estaría muy resumido todo lo que tienen que rendir en su examen final de psicología. Espero que les haya servido. Por favor, este contenido me cuesta muchísimo llevarlo a cabo, clarificarlo así que quede tan compacto y tan claro y tan preciso. Así que si te sirve, por favor, compártelo con tus compañeros, con tus amigos, con tus colegas de la facultad. Déjame un like siempre que puedas y comenta este video diciéndome que te ha servido, que lo vas a usar para estudiar, cualquier cosa. Estas cosas parecen banales, parecen triviales, parecen badalís o superfluas, pero no lo son. Son muy importantes. ¿Por qué? Porque cada vez que das like, compartes y comentas un video, le estás diciendo a la plataforma: este video me sirve, este video me ha gustado, este video es útil. ¿Y qué hace la plataforma? Lo recomienda a muchísimas más personas. Así que sin más, hazme este favor y si quieres apoyarme mucho más, obviamente, déjalo reproducir al completo, eso también me ayuda. Y en el canal principal, Resúmenes en Telequia, no te saltes la publicidad, que es mi forma de vivir. Muchísimas gracias por todo y adiós.